Regrésese al anterior, por favor. Ok. De esta me interesan los factores, bueno, todos son importantes, pero ¿qué recuerdan de los factores farmacológicos? Por ejemplo, la vía de administración es un factor, acuérdense, son factores que nos modifican la acción y el efecto del fármaco. La vía de administración es una de ellas. Yo les decía que hay pacientes que dicen, no saben por qué, pero dicen, doctor, a mí dame inyecciones porque me quiero aliviar rápido, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo la vía de administración modifica que tengamos un efecto mucho más rápido, sobre todo si es intravenosa, ¿no? De acá decíamos, el ritmo de administración es muy importante porque si yo administro un fármaco cada 12 horas y es cada 6, ¿qué va a suceder? No va a ser el efecto deseado. ¿Cuántas horas va a hacer efecto? 6. Y 6 no. 6 sí. ¿Se salió el doc? Sí. ¿Quién quedó como anfitrión? ¿Tú? Tú. ¿Es lo que yo? Sí, decía, Katia es una hora es anfitrión. Uy, pues no sé cómo quitar la pantalla. Chicos, el martes, Mande. el martes me toca exponer con la doctora Irene. ¿Y cuántas diapositivas creen que les hice? Como 65. ¿Qué? Para que se duerman a gusto un ratito. Para que no hagas 18 diapositivas, como dijo también Aina. 17. Leves, ya volvemos el lunes a presencial, ¿ya se dieron cuenta? No. ¿Quién dijo? Tu tío Madueño. Madueño es el nuevo rector. ¿Qué pones? ¿Cómo que voy a estar parada 2 horas ahí con la doctora Irene? Ay, no, por favor. ¿Cómo que me tengo que levantar una hora antes? Me voy a tener que llevar algo para comer para que no me haga. Paola, para que no te falten 45 minutos. Oh, 15 minutos. Bueno, vamos a prolongarlo lo más posible. Te llevas tus Fruit Loops. Sí, me voy a llevar mi cafecito. Yo creo, plebes, que eso funciona así, te voy a decir. Le voy a decir al doctor, ¿qué onda? ¿Se la pagaría la lab? ¿Lo sacaste, Katia? No sé, pero de repente ya no lo escuché y en su pantalla ya no Salió, estaba sentado. ¿Lo sacaste, Katia? no me ha mandado nada al WhatsApp. Como que se levantó del escritorio, ¿no vieron? Sí, digo, mire que se levantó del escritorio. Ya va a volver.
¿A dónde se fueron? ¿Eh? Bueno, se me apagó la compu. Bueno, ¿dónde estaba? En ritmo de administración. Vamos a tener 6 horas bien, 6 horas no, en esos pacientes. Eso no es favorable, por eso es muy importante saber la vida media de los medicamentos y el ritmo de administración. ¿Qué decíamos de taquifilaxia? Es una tolerancia, desarrollo muy rápido, sucede con los anestésicos locales. Por eso yo les decía que ustedes muchas veces aplican un cartucho, 2 cartuchos, 3 cartuchos, 4 cartuchos, y muchas veces en el cuarto, quinto cartucho del mismo anestésico, el paciente ya no le hace efecto, ¿sí? Decíamos que hay 2 teorías: acidificación del tejido, por tanto, anestésico aplicado porque tiene un pH ácido de 4.8 cuando tiene epinefrina, y la otra es la que más me gusta, la saturación de receptores. ¿Por qué? ¿Por qué saturación de receptores? Porque al cambiar de anestésico volvemos a tener el efecto de analgesia y anestesia, ¿sí? Siempre y cuando, les repito y les decía, no hay que haber llegado a la dosis máxima con el primer anestésico, ¿sí? Si ya llegué a la dosis máxima, pues ya no puedo administrar otro. Interacciones farmacológicas, pues es muy importante en esta acción y efectos que se nos pueden modificar, porque una interacción farmacológica, decíamos, es el choque de 2 o más fármacos dentro del cuerpo de nuestro paciente. Recordar que hay muchos fármacos que con otros se potencializan, que con otros se antagonizan, que con otros aumenta la toxicidad hepática o renal. Entonces es muy importante conocer qué medicamentos pueden chocar con otros. Acuérdense, ustedes manejan antibióticos, analgésicos antiinflamatorios y anestésicos locales y los aplican, pero no manejan antihipertensivos, antidiabéticos, para tiroides y todos los demás patologías. ¿Qué sucede? Pues yo necesito también conocer los medicamentos, los fármacos que está tomando mi paciente para ver si con los que yo voy a aplicar hay una interacción farmacológica. Ustedes saben que nada más con la epinefrina que vienen los anestésicos, ustedes saben con que el paciente ya es hipertenso o enfermedad cardiovascular, pues tienen que tener ciertos cuidados, ciertas reservas con esos pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque ya saben que puede realizar, que puede aumentar la frecuencia, la hipertensión, hacer arritmias, dependiendo el grado de enfermedad cardiovascular del paciente. Entonces, es muy importante esas interacciones. Por eso, en la historia clínica nosotros anotamos, preguntamos en qué medicamentos toma el paciente, cada cuánto los toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante conocer esto. Muchas veces no conocemos los medicamentos. A mí todavía algunos compañeros de la facultad, ya maestros, a veces les llega un paciente: oye, me llegó un paciente con hipertiroideo y está tomando esto y esto. ¿Lo puedo anestesiar? ¿Qué anestésico le pongo? ¿Sí? Qué bueno que pregunta, porque si no, pues lo haría así a lo loco, ¿no? Entonces es importante esas interacciones que se pudieran presentar. No todos los medicamentos son inocuos, todos tienen efectos adversos, todos tienen efectos colaterales, todos pueden tener efectos secundarios. Entonces es importante conocerlos. Pásame la siguiente, doctora. Siguen los factores patológicos. No puedo yo. Doctora, se fue a desayunar. Creo que tuvo problemas con su internet. Sí, creo Sí, que se pareciera trabó. que está bloqueada. No veo Ok. su pantalla. Se me hace que se fue a dormir. Bueno, de los factores patológicos, pues nosotros tenemos el estrés, por ejemplo. Ustedes saben que el estrés es una aceleración del metabolismo, ¿sí? Hay una liberación de sustancias dentro de nuestro cuerpo, que esas sustancias en el estrés, nada más el estrés nos suda las manos, nos da taquicardia y todo lo que conlleva el estrés,
hace que se aumente el metabolismo. Y un paciente estresado, un paciente con hipertermia, con fiebre, su metabolismo está acelerado y eso nos va a hacer que el fármaco sea más rápido degradado, ¿sí? Entonces duran menos tiempo los fármacos en esos pacientes. Entonces, un paciente estresado, a veces dicen, es que no me hace la anestesia, pues es que el paciente tiene miedo, ¿sí? Está estresado, hay una liberación de catecolaminas. Entonces, hay que tranquilizar al paciente. Es muy raro el paciente que no le haga el efecto de los anestésicos locales, que son los que usamos, y si no, pues los metemos a anestesia general. Pero eso ya es en un quirófano, no se puede hacer ahí en el consultorio. Importante de los factores patológicos, los pacientes que tienen enfermedades hepáticas y renales. ¿Qué pasa con las enfermedades del hígado? Hablemos de una simple hepatitis A, porque la que no es simple es la hepatitis C, y ahora dicen que ahí no hay ni C ni D, ¿sí? Entonces, son enfermedades más que nos van a causar alteraciones a nivel del hígado, y obviamente las enfermedades hepáticas lo que van a hacer es que nuestro fármaco no se metabolice al 100%. Ustedes saben que el 95% de los fármacos son metabolizados, degradados en el hígado. ¿Cuál es la función del metabolismo? Degradar, triturar los fármacos. ¿Para qué? En otras palabras, es para inactivarlos, quitarles el poder, quitarles el veneno, ¿sí? Es como si fuera un alacrán. ¿Y qué pasa si yo traigo un alacrán? Pues me va a picar. ¿Y qué hago para que no me pique? Pues le quito el aguijón, ¿sí? Y ya lo puedo cargar así hasta como mascota, ¿sí? Entonces, si nosotros en aquellos pacientes con daño hepático, llámese cirrosis hepática, cáncer hepático, hepatitis, cualquier alteración, el daño nos va a causar una insuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que el hígado no va a estar al 100% haciendo sus funciones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en farmacología cuando un paciente tenga daño hepático o alguna alteración hepática? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer? Bajarle la dosis. Bajar las dosis. ¿Qué pasa? Digamos, una insuficiencia hepática, pues nos va a hablar que el hígado no está funcionando al 100%. Voy a poner un porcentaje. Si ese hígado funciona al 80%, pues yo tengo que darle el fármaco al 80% de lo que le corresponde. Porque si yo le doy el 100%, me queda un 20% dentro del paciente que no va a ser metabolizado, que va a tardar en la otra vuelta a ser metabolizado, pero si ya apliqué más dosis y otras dosis, pues imagínense, se me va a ir quedando un 20% de cada dosis. Si es una sola dosis no hay tanto problema, pero si es con horario, si el ritmo de administración es cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, pues yo tengo que considerar eso y bajarle la dosis a los pacientes. Igual con los anestésicos. Alteraciones endocrinas, hablemos por ejemplo de hipertiroidismo o cualquier otro trastorno hormonal. También esos cambios hormonales son los que nos pueden modificar, depende del fármaco, depende de la hormona que tenga alterada nuestro paciente, nos puede modificar la acción y el efecto del fármaco. Por eso es muy importante, repito, en la historia clínica, tener en cuenta todas esas patologías que pueda presentar el paciente y qué fármacos está tomando también. Igual sucede con el riñón. El riñón, pues es un órgano, es un sistema, este sistema urinario, que el 95% de los fármacos son eliminados por el riñón. El hígado los prepara, los degrada, los inactiva para que el riñón los elimine, ¿sí? Si no hay metabolismo, no hay eliminación, ¿sí? Entonces, repito, si el hígado, ustedes le dieron el 100% y el hígado tenía daño, el 20% no va a ser eliminado. ¿Por qué? Porque no fue metabolizado. Igual sucede, hay una subdivisión de la farmacología que se llama farmacogenética. Y aquí algunos pacientes que tienen alteraciones genéticas que
a lo mejor muchas de ellas no se notan. Yo puedo tener un defecto de alguna enzima que no tenga o que tenga alguna alteración y pues no lo sé. Y si a mí me pregunta, pues voy a decir que no tengo ningún problema. Pero muchas veces esas alteraciones genéticas, al tener contacto con los fármacos, se dan algunos síntomas, algunas patologías por el uso de por esa interacción fármaco-enfermedad, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Hay pacientes que tienen alteraciones genéticas que se ven, díganme la que vemos así, que dice, este paciente tiene una alteración genética. El síndrome de Down. El síndrome de Down. Y ustedes pueden tratar pacientes con síndrome de Down, nomás que ahí hay que tener cuidado en estos pacientes porque por esa alteración genética muchos fármacos pueden causar una interacción fármaco-enfermedad. Por ejemplo, yo en anestesia, si tengo un paciente con síndrome de Down y le voy a dar anestesia general, yo no debo usar estos 3 fármacos, no debo usar tiopental, alotano y atropina, ¿sí? Si yo hago esa combinación de esos fármacos, el paciente va a tener un paro cardíaco, ¿sí? Con esa combinación. Entonces, si ya sé que eso me va a condicionar esto en el paciente, pues obviamente lo evito los 3 fármacos, porque esa combinación pues no es favorable para el paciente, ¿sí? Entonces es muy importante también qué enfermedades tiene el paciente. Muchas de ellas, las propias enfermedades pueden interaccionar con los fármacos de nosotros y muchas veces los fármacos que toman para esas enfermedades también tienen interacciones con nosotros. Por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo o hipotiroidismo que toma hormonas tiroideas, que toma los hipertiroideos, que toman levotiroxina y todo eso, si nosotros usamos anestésicos con epinefrina, se potencializa el efecto de la epinefrina y nos da más daños cardiovasculares al paciente. Pacientes antidepresivos, pacientes con depresión que tomen antidepresivos derivados de la imipramina, por ejemplo, pues también nos potencializa el efecto del anestésico. Por eso es muy importante conocer qué fármacos, qué patologías tiene el paciente para poder manejarlo sin tener efectos adversos o más complicaciones en ellos. Páseme a la siguiente. Bueno, hablando de farmacología, pues es importante, y por ahí en la Lolita Ayala, la que agarra la flor cada vez que habla ahí se va, hablaba del principio activo, ¿sí? El principio activo es la sustancia responsable, la que nos va a condicionar la acción farmacológica en nosotros o en los pacientes, ¿sí? Entonces, todo lo que se llame principio activo es el que hace la acción del fármaco. Y ustedes ven una caja, un frasco donde viene todo lo que trae el paciente, lo que trae la sustancia, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a hablar de atropina. La atropina la sacan de una planta natural que se llama belladona, ¿sí? De la belladona es la planta, ¿sí? Y de ahí sacan la atropina. ¿Qué quiere decir? La planta totalmente no me sirve. A mí lo que me sirve es el extracto, como que se llama atropina. ¿Por qué? Porque esa me condiciona un efecto farmacológico. Lo demás no me interesa, ¿sí? Se lo doy a las vacas si quieren. Pero de ahí sacamos ese principio activo que se llama atropina. Y, por ejemplo, ustedes saben que la medicina natural de vegetales, a veces hasta nuestras propias mamás nos hacen un té. Ah, que tengo cólico. Ah, y empiezan a agarrar ramas y hacen el té y no lo tomamos. Nos tomamos las ramas, nos tomamos las hojas, ¿no? Nos comemos las hojas, ¿no? ¿Qué es lo que le sacaron a esas hojas? El principio activo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen los fármacos. Se saca el principio activo a nivel vegetal, a nivel mineral o a nivel animal. Hay que sacar el principio activo. Otro ejemplo es una planta que se llama dedalera, de la cual de ahí sacaron
de sus hojas sacaron la digitoxina, ¿sí? Ese lo hicieron polvo y es muy buen medicamento para enfermedades del corazón. ¿Por qué es importante el principio activo? Porque si yo saco el extracto de esa sustancia, por ejemplo, de la sábila, se saca el extracto de sábila, se saca el jugo de la naranja, se saca el jugo de otras sustancias. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa en ese momento. Sí, ese sería el principio activo. ¿Por qué es importante que los fármacos tengan principio activo? Porque es mejor comodidad y facilidad para administrarlos, tanto que los podemos hacer en suspensiones, en tabletas, en óvulos, en ámpulas, ¿sí? Es más fácil su administración y comodidad. Perfecta dosificación. Yo no sé, en un té que me haga mi mamá, no sé si le puso 5 hojas y esas hojas son más grandes, son más chicas, le dijeron que eran 5 hojas, pero no le dijeron de qué tamaño, ¿sí? Entonces, no sabemos cuánta dosis nos estamos administrando, ¿sí? Y en este caso, ustedes saben que perfecta dosificación, ya sabemos de cuántos son las tabletas, de cuántos son las ámpulas, cuántos miligramos por mililitro de cada cucharada de fármaco. Entonces es más fácil hacer esto. Y obviamente también, dependiendo la vía de administración, pues la acción va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque nada más tenemos el principio activo, no tenemos el resto de la sustancia que nos va a tardar en esta acción. ¿Sí? Entonces, ese es el famoso principio activo. Páseme la siguiente, doctora. Aquí hay unos ejemplos, vean, aquí tenemos la dedalera, de ahí sacaron las hojas de digital, donde hicieron la digitoxina, del otro lado tengo la belladona, donde sacaron la atropina. Es una planta, ¿sí? ¿Y qué le sacaron a la planta? Nada más la atropina. Así como cuando siembran, por ejemplo, en el narcotráfico, ¿qué es lo que les interesa? Por ejemplo, de la amapola. Pues les interesa sacar el opio, el extracto de esas sustancias y de ahí pueden procesar más cosas. El resto pues no les sirve, ¿sí? Entonces, esto es lo que se hace con los fármacos, los principios activos. Páseme a la siguiente. Bueno, ustedes saben que para realizar un fármaco, pues tenemos empresas farmacéuticas y muchas, y manejan mucho dinero y tienen mucha gente investigadora, científicos ahí con ellos. Y obviamente para que un fármaco se invente, se haga, pues necesita un proceso muy largo. Algunos hablan entre 25 a 30 años de trabajo para que un fármaco salga a la farmacia, para que nosotros lo podamos consumir. Y aquí tenemos bastantes procesos donde se pueden hacer procesos virtuales, procesos reales, y es un proceso que tarda muchos años y que ya que tienen el principio activo, ¿qué es lo que buscan ellos? Un principio activo. Muchas veces es más fácil cuando ya tienes un principio activo, ya sabes para qué sirve esa sustancia, entonces dices tú, bueno, le agrego otros componentes, entonces quieres formar otro principio activo con el que ya tienes. Ejemplo, tengo una limonada, ya tengo el principio activo, aquí está la limonada. ¿Y ahora qué hicieron con la limonada? Pues le agregaron fresa y nos hicieron la fresa limón, ¿sí? Y así, entonces, como ya saben a qué sabe la limonada, dice, bueno, le echo otra sustancia, oye, sabe buena, pues entonces ya tengo dos bebidas, tengo una de limón, tengo una de fresa, y ahora una tercera, perdón, fresa limón, ¿sí? Entonces, cuando ya conoces el principio activo, lo único que haces es agregar otras sustancias para obtener otro, ¿sí? Eso es en cuanto a los fármacos, y eso sería fármacos naturales o semisintéticos, pero también tenemos los sintéticos. Esos agarran, no sé, una silla, un celular, un zapato, una camisa y lo licúan. Oye, a ver, ¿para qué sirve? No, pues no salió nada. Ah, bueno, esos tardan más en encontrar un principio activo. Por eso, si se dan cuenta, los fármacos sintéticos son más caros. Yo lo veo en el súper, por ejemplo. Si ustedes van a buscar un aceite para carro, para el motor del carro,
Hay aceites muy baratos de 25, 30, 40 pesos, pero hay aceites de 200 o más. ¿Por qué? Porque son sintéticos y el proceso de ellos es de mayor duración porque también tardaron más en conseguir esa sustancia. Entonces, los fármacos tardan muchos años en sacar el principio activo. Ya que sacan el principio activo, bueno, los animales del laboratorio, los cobayos, los ratones, son los primeros que empiezan a sentir ese principio activo. Y muchas veces ese principio activo pues los mata. ¿Por qué? Porque era una alta dosis. Bueno, ponle la mitad, pues se volvió a morir. Ponle la mitad, pues digo, un cuarto, se volvió a morir. Ponle un octavo del cuarto. Ah, mira, ya no se murió, pero quedó atarantado, ¿sí? Entonces hay que bajarle la dosis hasta que encuentran la dosis adecuada y ya que manejan y tienen control de esa dosis, entonces lo pasan en humanos sanos. No son humanos enfermos, son humanos sanos. Entonces no sabemos todavía cómo van a resultar en los pacientes enfermos. Por eso es muy importante en un nuevo fármaco, cuando sale al mercado, ese fármaco siempre está en vigilancia. Inclusive en la farmacología hay una rama, una subdivisión que se llama farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir? Que cualquier medicamento que esté circulando a nivel mundial hace algún efecto, hace alguna reacción, rápidamente se reporta. Hay un número para reportar esos efectos colaterales, esos efectos secundarios, esas reacciones de los fármacos. Nosotros ahí en el hospital tenemos una libreta donde se debe anotar qué medicamento y cuáles fueron las reacciones que produjo. ¿Por qué? Porque se tiene que estar vigilando y esto puede suceder con mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de los fármacos, tardan mucho tiempo y siempre están en constante vigilancia. Ningún fármaco es inocuo, todos producen alteraciones, producen efectos colaterales, efectos adversos, muchos de ellos tolerables por nosotros, unos más marcados en un paciente y menos en otros. Páseme la siguiente. Bueno, es importante que para que un fármaco que administramos en nuestro cuerpo haga su acción farmacológica para lo que nosotros lo administramos, ese fármaco tiene que unirse a un receptor específico. Por eso es muy importante, aquí va a haber una interacción, o hablemos unión, fármaco-receptor. El fármaco entra a nuestro cuerpo y lo que va a buscar es su receptor específico. Así como nosotros llegamos a nuestra colonia, por ejemplo, ¿y qué es lo que buscamos? Vengo de fuera y llegué a mi colonia, ¿qué busco? Pues mi casa. Mi casa, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que yo no me puedo meter a otra casa. Bueno, sí me puedo meter, pero me van a agarrar a balazos, ¿sí? Entonces, yo tengo mi casa específica. Así igual los fármacos tienen su receptor específico con el que van a formar su unión, ¿sí? Y esa interacción fármaco-receptor, se sabe que cuando el fármaco se une a su receptor específico, pues se va a desencadenar una acción, ¿sí? Y depende el fármaco, pues va a ser esa acción que puede ser específica para una situación u otra. Bueno, a la unión del fármaco receptor se hace por medio de un enlace. Hay muchos tipos de enlace de Van der Waals, enlace iónico, ion dipolo, ¿sí? Y enlace covalente. El más fuerte de todos es el enlace covalente. Tiene una fuerza de unión de 150 kilocalorías por molécula, cuando los otros hablan de 10, de 5, de 3, de 1,5. Por ejemplo, la unión de las dos capas de lípidos de la membrana celular está unida por medio de enlace de Van der Waals y es de 1.5 calorías por molécula, ¿sí? Entonces, el fármaco se une a su receptor y esa unión hace que se forme un enlace. Ese enlace, como dice aquí, es reversible. ¿Qué quiere decir esto?
que yo al administrar un fármaco, el fármaco no dura haciendo acción toda la vida en mi paciente. Todos los fármacos tienen un tiempo de acción, tienen una vida media. Así como entraron, esos fármacos se tienen que salir, se tienen que excretar. Por eso la unión del fármaco es reversible. Hay fármacos que forman una unión más intensa, obviamente la duración de la acción es mayor. ¿Y quién puede ser receptor dentro de nuestro organismo? Cualquier componente celular puede estar dentro de la célula, puede estar afuera. Ese puede ser un receptor para nuestro fármaco. Importante, a veces los fármacos, para unirse a su receptor, necesitan atravesar membranas y muchas veces ese receptor está intracelular. Y acuérdense que el fármaco lo que hace es modificar las acciones a nivel celular. Y muchas veces ese fármaco va a necesitar quien lo oriente, quien lo lleve, quien le indique cuál es su receptor específico. Y hablamos, el más importante, el más usado se llama segundo mensajero AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Entonces, hagan de cuenta que yo llego a una fiesta, ¿sí? Que yo soy el fármaco y mi esposa es el receptor. Y yo llego a una fiesta ahí, por ejemplo, el Salón 53, que caben miles de gentes, y pues para hallar a mi esposa entre esas tantas gentes, pero está el de la puerta y me dice, venga, ¿a quién busca? Ah, está en esta mesa, y él me lleva a la mesa. Sí, hagan de cuenta que él fue mi segundo mensajero que me llevó a unirme a mi receptor específico. ¿Sí? A veces los fármacos necesitan esa ayuda, esas acciones. Pero aquí la importancia es, un fármaco no hace efecto si no se une a un receptor específico. ¿A quién más se puede unir un fármaco dentro de nuestro cuerpo? ¿A quién más? A ver, ¿a quién más se puede unir? No nada más al receptor. Lo ideal es que sea el receptor, para eso lo aplicamos, para que se una un receptor y desencadene una acción farmacológica. Pero el fármaco se puede unir a las grasas, ¿sí? Se puede unir a proteínas tisulares o proteínas plasmáticas. Entonces, todos esos fármacos que se unen a otros sitios no están haciendo efecto. Son fármacos en depósito, almacenados en reserva. ¿Cuándo hace efecto un fármaco? Cuando se une a su receptor. Lo vamos a ver más adelante. Todos los fármacos, todos, tienen unión a proteínas plasmáticas. Todos, a proteínas de la sangre, inclusive a proteínas tisulares, pero nos interesan más las proteínas plasmáticas. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí la importancia, decía, fármaco que se une al receptor, hace su acción farmacológica. Igual nosotros, si no entramos a nuestra casa, pues andamos en la calle, ¿sí? Entonces, para entrar a mi casa, pues tengo que unirme a mi receptor, o sea, llegar a la puerta, abrirla y meterme, ¿sí? Bueno, decíamos de la farmacocinética, lo vimos al inicio, o lo comentamos la clase pasada, la farmacocinética. ¿Qué estudia la farmacocinética? Importante, yo no puedo prescribir un fármaco, yo no puedo aplicar un fármaco, o no debo, si no sé su fármaco.
lógico en una embarazada es igual a una persona pues que no está embarazada. O sea, el único problema ahí sería que llegue al feto. ¿Es para mí, doctora? Es que no. Una mujer embarazada va a ser igual a otra que no está embarazada. O sea, la única contraindicación que podría tener es que vayan a llegar los fármacos y dañen al bebé. ¿O cómo funciona ahí? Sí. Desafortunadamente, la barrera placentaria, ¿sí? La barrera placentaria que separa al bebé de la circulación materna, pues deja pasar todo. Ese es como México, ya llegamos, pásenle. ¿Tienes COVID? No, pásale. ¿Sí? Entonces ni siquiera te dicen ponte spray, nada, ni que traigas cubreboca. No, pásale, aunque vengas de otro país. Todo mundo entra. Pero trata de entrar a Estados Unidos, pues nos piden no sé qué tantas cosas para avisarnos, ¿no? Entonces, la barrera placentaria tiene eso, deja pasar todo. A diferencia de la barrera hematoencefálica del sistema nervioso central, esa es más selectiva. Esa no deja pasar muchas sustancias, pero hay factores que la hacen permeable. Bueno, pero en el embarazo, por ejemplo, lo único que cuida uno, todos los fármacos van a entrar, pero lo único que cuida ahí uno es que en esa mujer embarazada, pues el riesgo más es hasta antes de la semana 12, cuando está la formación de órganos y aparatos, que muchos fármacos son teratogénicos. ¿Qué quiere decir? Que nos pueden causar malformaciones congénitas. Pero todos los medicamentos atraviesan la barrera placentaria. Imagínense nosotros la anestesia para una cesárea, normalmente la hacemos con bloqueo, ¿sí? Que la paciente esté despierta, que sea con un anestésico local, en este caso anestesia regional, y la paciente está mejor, pero hay pacientes que no podemos bloquearlas, que tiene que ser anestesia general porque no hay tiempo para bloquearla, porque viene convulsionando, porque trae una eclampsia, una preeclampsia y hay que meterla. Y le damos anestesia general, pero fíjense, antes de dormirla antes de darle la anestesia general, ya la lavaron, ya la vistieron y ya tiene el bisturí en la mano el cirujano, ¿sí? Entonces me dice, ya estamos listos. Ok, espérame. Y empiezo yo a meterle los medicamentos intravenosos. Y ya me checo nomás que no tenga reflejo palpebral, que es en 20, 25 segundos. Entonces le digo, listo, tienes 1 minuto para sacar al bebé. Si el cirujano saca al bebé máximo en 1 minuto, ese bebé no tiene nada de fármaco. Si el cirujano tarda más tiempo, los fármacos alcanzan al bebé y así como dormía la paciente, el bebé también puede nacer con depresión respiratoria, ¿sí? Entonces, eso se cuida. ¿Por qué? Porque la barrera placentaria deja pasar todo, ¿sí? Entonces, pero sí se tiene que tener cuidado en esos medicamentos. Yo tengo una plática de manejo en la paciente embarazada, qué fármacos puedes aplicar, por qué estos no. Y es muy importante, sobre todo a nivel odontológico, porque la mayoría del cirujano dentista le tiene miedo a atender pacientes embarazadas, ¿sí? Y claro que se pueden hacer procesos, tiene unos procesos para el primer trimestre, otros para el segundo, otros para el tercer trimestre. ¿Y qué fármacos son los mejores para esos pacientes? Tanto de antibióticos, tanto de AINES, como de anestésicos locales. Pero es lo que tiene que cuidar uno, ¿sí? Porque aquí es un binomio, madre e hijo, ¿sí? Y la circulación es la misma. Entonces, lo que circula en la mamá va a circular en el bebé. Bueno, decíamos, farmacocinética. Yo no voy a aplicar ninguna sustancia, ningún fármaco, si no conozco su farmacocinética y su farmacodinamia. Decíamos que esto es el paso del medicamento a través de nuestro cuerpo, desde que entra hasta que se va. Desde que entra hasta que sale, pero tienen que pasar varios procesos
Por eso dice que esta farmacocinética estudia la evolución del medicamento en el organismo. Obviamente, en cuánto tiempo lo va a hacer, pero también muchas veces depende de la dosis. Cuánto tiempo va a durar ese paciente y tiene varios procesos, ese fármaco tiene varios procesos. El fármaco, para que entre a nuestro organismo y ocurran las siguientes etapas, se tiene que liberar. Hablábamos de una tableta. La tableta no atraviesa la mucosa. ¿Cómo se va a absorber esa tableta? Bueno, se va a degradar, se va a liberar, se va a soltar, se va a hacer estructuras moleculares más pequeñas para que pueda difundir y atravesar las membranas. Eso se llama absorción. Y ya que está dentro de la circulación, pues se va a distribuir para llegar al sitio de acción. Porque ustedes, si les duele el dedo gordo del pie derecho y le dan una tableta, no la meten abajo de la uña, ¿sí? Se la van a tomar. ¿Y cómo va a llegar al dedo? ¿Cómo sabe? Bueno, pues se va a distribuir y a través de la circulación va a llegar al sitio donde va a hacer acción. Ya que el medicamento hace su efecto, pues tiene que pasar al siguiente paso. Ya se tiene que ir. Tú trabajas 4 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Oye, yo ya terminé mi labor, mi vida media, ya me voy. Que venga la siguiente dosis. ¿Y qué va? El medicamento se va, llega al hígado. El hígado lo tritura, lo metaboliza, lo biodegrada, lo inactiva, le quita la toxicidad y ahora sí pasa para el riñón para que el riñón te elimine. Entonces, estos son los pasos de la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Lo libera, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina, ¿sí? La farmacodinamia es al revés, lo que el medicamento le hace al cuerpo. Le baja la presión, lo anestesia, le quita la infección, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Esa es la farmacocinética. Entonces, nosotros tenemos que conocer cómo se libera el fármaco, cómo se absorbe, cómo se metaboliza y cómo se elimina, por lo que habíamos comentado anteriormente, sobre todo las enfermedades hepáticas y renales. Primer paso se llama absorción. Después de liberarse el fármaco, obviamente, ¿cuál es el fármaco? ¿Cuál es la vía de administración que no tiene la absorción? La intravenosa. La intravenosa. ¿Qué hacemos nosotros? Lo liberamos directamente en la circulación sanguínea. Obviamos esta fase de la farmacocinética. Liberamos directamente el fármaco en la circulación y ahora lo que hace el fármaco es distribuirse. Entonces, la absorción es el proceso por lo que pasan los fármacos, tienen que atravesar membranas corporales para llegar a su sitio de acción, ¿sí? La mucosa gástrica, la pared de los capilares y después llegar y salirse de la sangre para llegar al sitio de acción. Entonces, tienen que atravesar paredes, membranas. Hay muchos pasos a través de membrana, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, cotransporte, contratransporte. Hay muchas formas de atravesar las membranas. Y obviamente la absorción depende también qué tan rápida se dé y qué tanta irrigación sanguínea esté en el sitio donde yo aplico el fármaco. A mayor irrigación, yo voy a tener mayor absorción. Menos irrigación, va a haber menos absorción. Y obviamente depende de la vía de administración. Hay zonas muy irrigadas, por ejemplo, intramuscular. La intramuscular, pues es un músculo con mucha irrigación sanguínea. Tenemos una absorción mucho más rápida que, por ejemplo, que la vía subcutánea, donde hay menos irrigación sanguínea. Por eso a veces muchos fármacos los ponemos a nivel subcutáneo, porque tardan más tiempo en hacer efecto, pero tardan más tiempo en salirse. Entonces ahí estamos haciendo un medicamento de depósito para que tarde más tiempo. Y en la absorción es muy importante la solubilidad que tenga el fármaco. Todos los fármacos tienen una solubilidad. A mayor solubilidad, quiere decir que hay mayor grasa. Y acuérdense, si vamos a atravesar membranas, y lo más importante de las membranas es que tienen una membrana celular de doble capa de lípidos. Entonces, si soy muy liposoluble, yo voy a atravesar más fácil la membrana celular porque somos afines.
pero si la membrana celular es liposoluble, lipoidea, y el fármaco es hidrosoluble, obviamente el agua con la grasa no se lleva bien, va a tardar más tiempo en hacer efecto. Entonces, eso es muy importante, la solubilidad. Liposolubles atraviesan más rápido las membranas, hidrosolubles tardan más tiempo en atravesar las membranas o ocupan otro medio de transporte para lograrlo. Es importante también las propiedades físicas del fármaco. Dentro de esas propiedades físicas, pues es si son sólidos, si son líquidos. Doctor, ¿cree que puede repetir lo de la liposolubilidad y la... Ok. De la liposolubilidad, acuérdense de la membrana celular. Los fármacos, ¿qué hacen? Atraviesan membranas para llegar al sitio de acción. Las membranas celulares tienen doble capa de lípidos, por lo tanto son lipoideas, grasosas, ¿sí? Y si un fármaco es liposoluble, atraviesa muy rápido la membrana porque se lleva bien con la grasa. Pero los fármacos que tienen mayor porción hidrosoluble tardan más tiempo en atravesar esa membrana, porque acuérdense, y yo me acuerdo que en la primaria hicimos ese experimento, mezclamos aceite con agua en un frasquito. ¿Y qué hicimos? Pues lo batimos, lo combinamos y sí, se mezcló, pero al ratito cada quien en su sitio, ¿sí? Entonces el agua con la grasa no se lleva bien, por lo tanto los fármacos con mayor porción hidrosoluble tardarán más tiempo en atravesar la membrana. Los liposolubles atraviesan con mayor facilidad. Por ejemplo, hay fármacos anestésicos más liposolubles que otros. ¿Qué quiere decir? Que atraviesan más rápido la membrana, más rápido llegan al sitio de acción y la latencia es menor. ¿Qué es la latencia? Creo que no lo habíamos mencionado. ¿Qué es la latencia? El periodo que tarda el fármaco en hacer efecto. Ok, el periodo que tarda el fármaco en hacer efecto desde que lo metemos hasta que hace efecto, eso se llama latencia. Hay latencias más largas, hay latencias más cortas, ¿sí? Entonces, que depende del fármaco y muchas veces de la vía de administración, ¿sí? También la latencia. Entonces, hay anestésicos con mayor solubilidad que otros y hay anestésicos con menos solubilidad. Eso es muy importante para la latencia y ver el tiempo de inicio de la acción del fármaco. Propiedades físicas del fármaco, pues decíamos, no es la misma un fármaco, por ejemplo, si es vía oral y es una tableta, ¿qué hará más rápido? ¿La tableta o una suspensión? La suspensión. Sí, si me dan un Ambroxol para tos, tableta, pero también hay Ambroxol jarabe, ¿cuál hará más rápido efecto? Efectivamente, la suspensión. ¿Por qué? Porque ya está diluida, ya está liberada prácticamente, ya está en sus estructuras moleculares, ya lo que sigue es absorberse, ¿sí? Y el otro se tiene que degradar, hay que esperar que se degrade, que ocurra la disolución del producto para que empiece el siguiente paso, que es la absorción. Entonces, es muy importante las propiedades físicas del fármaco para su absorción. Obviamente las patologías también, porque si damos un medicamento vía oral y el paciente tiene una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, pues obviamente me va a afectar ese sitio. Yo, por ejemplo, no puedo picar la espalda de un paciente que le voy a dar anestesia con bloqueo si el paciente tiene infección en ese lugar, ¿sí? O si tiene un absceso, o si tiene una tumoración, pues ya me limita en ese lugar aplicar el fármaco, tengo que cambiar la técnica. Entonces, esto de la absorción, pues es muy importante porque si un fármaco no se absorbe, obviamente no va a poder llegar al sitio de acción. Bueno, factores que nos pueden modificar la absorción. La concentración del fármaco. Por ejemplo, anestésicos. ¿Cuántas concentraciones de anestésicos conocemos? De los cartuchos. Al 2, al 3 y al 4. 2, 3 y 4. ¿Qué quiero decir con concentración?